base para confiar en que Dios puede concedernos nuevos comienzos o nuevos inicios. Muchos de nosotros venimos de un hogar desestructurado, venimos de una familia desestructurada, ¿verdad? Una familia muchas veces destruida por la violencia, por el alcoholismo, por la drogadicción, por los celos, por los pleitos, por las enemistades y por muchas tantas cosas que lamentablemente la familia vive hoy en nuestros días. Muchos de nosotros venimos, ¿verdad?, con muchas dificultades, con muchos problemas, y sin lugar a dudas el libro de Esdras, tanto como el de Nehemías, no solamente nos da una perspectiva al respecto de cómo podemos reedificar la casa del Señor, pero también nuestras propias vidas, ¿verdad? Cómo podemos levantar muros para que no nos sigamos lastimando y no lastimemos a otros, algo de lo que veremos con Nehemías, de cómo poder reestructurar nuestros cimientos, nuestras fortalezas, para poder seguir creciendo como familia, para poder seguir creciendo como personas y sobre todo también como iglesia, y esto también poderlo llevar a otras personas más allá. A pesar de los obstáculos y de la oposición que tengamos, no podemos conformarnos con esto. El Señor es fiel en su palabra y Él nos protegerá, y solamente basta que nosotros coloquemos nuestra fe en Él. Le invito a que abra su Biblia, ¿verdad? Precisamente en el libro de Esdras. Nada más le voy a dar un poquito de este texto, pero vamos a analizarlo desde el capítulo 1. Pero vaya al capítulo 8 de Esdras. Esdras capítulo 8, versículo 21. Y hay una palabra muy bonita aquí que habla sobre el cuidado y la protección de Dios, siempre y cuando nosotros depositemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestras ilusiones a nuestro Dios. Y esto es importante que lo podamos mirar bajo esta perspectiva. Esdras capítulo 8, versículo 21. Esdras 8, 21. Y publiqué ayuno allí junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. Importante aquí analizar y entender el contexto de toda esta historia. Aquí Esdras, voy a hablar un poquito más de esto más adelante, pero aquí Esdras está saliendo o regresando después del cautiverio que vivió el pueblo de Israel por más de 70 años, y él está pidiendo este auxilio, este apoyo, esta cobertura, porque no solamente él, sino todo el pueblo, tanto mujeres como niños, están regresando de donde se encontraban cautivos a la tierra de Israel propiamente, al lugar donde ellos se encontraban. Y dice aquí en el versículo 22: porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre todo esto, y Él nos fue propicio. Mire qué bonito. Esdras fue a pedirle, ¿verdad?, apoyo al rey para que ellos pudiesen salir o regresar a su tierra y poder reedificar el templo, poder reedificar su ciudad, poder reconstruir literalmente su nación que había sido arrasada, destruida, y ahorita vamos a ver un poquito más sobre de esto, ¿verdad?, por los babilonios 70 años atrás con Nabucodonosor. Y entonces él va hasta el rey persa y le dice: permítenos ir y reedificar nuestra ciudad. Y es muy interesante porque es el Espíritu de Dios el que habla al corazón de Ciro, que era el rey persa, ¿verdad?, para que ellos pudiesen. Pero muy interesante esto porque Esdras dice que tuvo pena, tuvo vergüenza de pedirle apoyo al rey. Decir: mira, todavía de que nos está dando chance de ser libres, de salir sin conflicto, sin pleito, me quedé apenado de poder decirle: porque yo le dije que tenemos un Dios poderoso, porque yo le di testimonio que nuestro Dios es un Dios que nos guarda, que nos protege, y que todos aquellos que se levantan contra nosotros, Él viene y los destruye. Y dije: ¿y ahora qué hago?
Y entonces dice el texto que acabamos de leer, ¿verdad? Entonces convocamos ayuno, clamamos al Señor, rogamos al Señor, y Él fue bueno con nosotros. Él escuchó nuestra plegaria, Él escuchó nuestra necesidad, Él atendió nuestra oración, y así como nosotros se lo pedimos, Él bendijo nuestras vidas. Y por eso es importante que nosotros podamos comprender y entender quién es Dios. Pero ¿cómo podemos comprender y entender quién es Dios si no conocemos la palabra, si no conocemos la Escritura? Y en esto es muy fundamental poder mirar lo que hizo, la labor que desempeñó Esdras para con el pueblo de Israel, no solamente para su época, sino inclusive hasta los días de Jesucristo. Esdras fue un gran reformador y un renovador. La renovación comenzó con la lectura de la palabra de Dios por medio de Esdras. Después del cautiverio, el pueblo de Israel había dejado de estudiar la Biblia, o la escritura propiamente, ¿verdad? La ley y los profetas, y lo habían abandonado, porque no estaba completo todo el canon bíblico, ¿verdad? Obviamente faltaban varios libros del Antiguo Testamento y obviamente el Nuevo Testamento, pero lo que se tenía se había abandonado. Entonces él fue un gran renovador porque él retomó la lectura de la palabra, y eso lo veremos cuando leamos el capítulo 8 de Nehemías, que acabamos de ver una pequeña porción. Y también probablemente dicen los historiadores que Esdras fue el autor del primero y segundo libro de Crónicas, además de que él es el autor también del Salmo 119. Si hay un salmo que habla de la importancia, del valor, de lo fundamental, de lo hermoso que es la Escritura, que es la palabra de Dios, es el Salmo 119. Yo le invito a que usted, llegando en casa, ¿verdad?, si es posible hoy mismo o mañana o durante la semana, vea, estudie, analice el Salmo 119. Es uno de los salmos más hermosos. De hecho, es el salmo más grande, ¿verdad?, que hay en la Escritura. De hecho, Esdras, dicen los historiadores, que fue quien organizó los salmos como están y estructuró parte de la Escritura que se tenía hasta entonces. Él era de hecho, él fue el fundador, vamos a ver un poquito más adelante, de los escribas. Él era no solamente sacerdote, sino los escribas eran aquellos que se dedicaban a escribir, valga la redundancia, ¿verdad?, la palabra de Dios. Acuérdense que en aquella época no existía la imprenta, no existía todo lo que hoy tenemos como tecnología, y había personas específicamente que se dedicaban a escribir las cosas que se tenían, y Esdras fue el fundador de todas estas cosas. Además de esto, nosotros vamos a ver que él organizó la sinagoga, fue el fundador precisamente, como le decía, de la orden de los escribas. Ayudó a establecer también el canon de las escrituras y el orden de los salmos. Y debemos darle a Esdras el título que él merece, pues fue el primero que comenzó realmente, como lo dije ya, la renovación del estudio bíblico. Y no es por acaso que el programa de Dios para una renovación espiritual inicia cuando nosotros tomamos la Escritura, cuando nosotros la rescatamos y la hacemos parte de nosotros. Pero aquí es importante poder entender también el trasfondo histórico de esta época. El libro de Esdras nos relata, el regreso del pueblo, ¿verdad?, o de algunos de los exiliados de la cautividad, y la reedificación del templo, como ya lo dije. La tarea de reedificar el lugar de la adoración es llevada a cabo en un ambiente de hostilidad y paganismo. Pero no solamente esto, esta demoró 20 años también por la frialdad del pueblo de Israel. Y esto es muy importante que lo entendamos. De la misma manera como Dios, cerca de 1400 años antes, había librado al pueblo de Israel de Egipto, pero aquí fue con mano dura, con mano fuerte. Sin embargo, recordemos que el pueblo de Israel, que había estado cautivo como esclavo en la tierra de Egipto, cuando salió al desierto empezó a murmurar y murmurar y murmurar y murmurar, manifestando que su corazón seguía siendo esclavo, aunque su cuerpo literalmente era libre. De la misma manera, aquí en la cautividad que ellos tuvieron en Babilonia, que después fue conquistada, ¿verdad?, por otros imperios, por los sirios,
hasta que llegaron los persas, ¿verdad? O medo-persas, que fueron quienes terminaron conquistando a los propios babilonios y que fueron quienes dominaban todo este entorno. ¿Quiénes son o quiénes eran los medo-persas? Miren, es lo que hoy conocemos como Irán. Cabe resaltar, y hago aquí un paréntesis, que mire qué importante esto. Claudia hablaba hace ratito, estamos muy cerca del fin. No sé cuándo sea, no sé si es mañana, pasado mañana, de aquí a 2 meses, de aquí a 1 año, de aquí a 3, de aquí a 10, de aquí a 20, y si faltan todavía 100 años, no lo sé. Pero yo puedo mirar que estamos muy cerca del fin. No sé si usted vio en las noticias ayer, precisamente Irán, ayer derribó una nave o un avión caza de Israel. Y esto está poniendo las tensiones en el Medio Oriente de una forma muy tensa, muy tensa. Nuevamente los medo-persas atacando a los israelíes. Miren, nada más estamos viendo, ¿verdad?, un ciclo en la historia de la humanidad, precisamente el día de ayer, y hoy creo que están teniendo una reunión urgente en la ONU para que esto no desencadene una guerra más. Pero el problema de esto, mire, diferente del conflicto que traen con los palestinos, ¿verdad?, que tiene que ver también con las escrituras, el problema es de que Irán es uno de los países que tiene un gran armamento nuclear. Y esto implica muchos problemas para toda la humanidad, no solamente para Israel y para el pueblo, la nación iraní, que son los antiguos persas precisamente, y que tiene que ver precisamente con lo que estamos estudiando aquí. Vale importante poder entender y comprender todo esto. Pero les decía yo, lamentablemente el pueblo tuvo una frialdad en decir, vamos a regresar a nuestra tierra, vamos a regresar de donde salimos. Como que no estaban muy animados, como que no querían. Hay mucha gente que a veces así es. Cuando viene a Jesucristo, ¿verdad?, llega y como que se anima y dice, qué padre está esto, pero después dice, no, se me hace aburrido, no, quisiéramos, no sé, que entraran y tuvieran aquí luces neón y digo, no sé, porque a veces el concepto de diversión de mucha gente es ¿verdad?, tener luces neón y como si fuera un spring break, no sé qué piensan que la iglesia puede ser, ¿verdad? Pero creo que no es la cuestión de la diversión, sino realmente cuál es el propósito para con mi vida. Y muchas veces las personas se quedan anhelando y deseando y codiciando lo que se quedó allá atrás de la vida secular, de la vida sin Jesucristo, de la vida a mi manera, ¿verdad? Y esto es algo terrible. A mí me entristece mucho cuando veo que las personas les animamos, les pedimos que busquen al Señor, y la gente generalmente dice, yo busco a Dios a mi manera. Y este es el problema del ser humano, que el ser humano ha buscado a Dios a su manera, y mire dónde estoy la humanidad. Es que no puede ser a nuestra manera, no es a la manera de Paco, ni siquiera, ni a la manera de Claudia, ni a la manera de cualquiera, es a la manera de la palabra de Dios, a la manera de la Biblia, a la manera de Dios. Y la manera de Dios es difícil, porque significa renuncia, significa abandono, significa dejar de lado todas estas cosas del pasado. Y esto es importante que nosotros lo entendamos. Relata pues el libro de Esdras el regreso de la cautividad de algunos exiliados, guiados primero por Zorobabel, ahorita lo vamos a ver en el capítulo 1, después por Esdras y una tercera parte por Nehemías. Pero lo más destacable es la restauración de la verdadera adoración del pueblo. No es propiamente el templo que fue reedificado, sino que se restauró la verdadera adoración a Dios. Y esto es lo importante, que nosotros podamos, cuando venimos a Jesucristo, restaurar nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Por eso yo siempre le digo a las personas, cuando les hablo del Evangelio, muchos dicen, es que yo ya tengo mi religión. Yo respeto su religión, pero no estamos hablando de una religión, sino de una relación, de restaurar nuestra relación con Dios. Cuando yo restauro mi relación con Dios, esto implica
que yo pueda verdaderamente tener esta necesidad de estar buscando su presencia a través de la lectura de la Biblia, a través de la oración, a través del congregarme, a través de hacer su voluntad. Es como yo voy a fortalecer mi relación y comunión con Dios. Pero no solamente esto, el libro de Esdras es el último de los libros históricos, pero ellos no siguen, como lo dije, un estricto orden cronológico. Es importante situarnos qué es lo que sucedió para que podamos entender realmente lo que está pasando en el libro de Esdras. Para ello es importante